Buenas, estimados compañeros y profesora Diana Girales. En esta ocasión, entre nuestro compañero Emilio Gómez y mi persona Andrés Hernández, les vamos a explicar factores que causan deslizamientos. Primero queremos empezar con definir qué es un deslizamiento. Entonces, se denomina deslizamiento a la rotura y el desplazamiento del suelo que está situado debajo de un talud, y esto origina un movimiento hacia abajo y hacia afuera de toda la masa que participa del mismo. Entonces, los deslizamientos pueden producirse de distintas maneras, es decir, en forma lenta o rápida, con o sin provocación aparente, etcétera. Generalmente se producen como consecuencias de excavaciones o socavaciones en pie de talud. Sin embargo, existen otros casos donde la falla se produce por desintegración gradual de la estructura del suelo, aumento de las presiones intersticiales debido a las filtraciones de agua, entre otras. Aunque hay que tener en cuenta que este fenómeno geológico ocurre con mayor frecuencia que cualquier otro, las principales causas son las siguientes. Construcción de edificaciones sin apoyo técnico en montañas o terrenos con pendientes. Bueno, para cualquier construcción que se vaya a hacer en terrenos que poseen ciertas pendientes, se requieren cumplir varias condiciones fundamentales de estabilidad, rigidez o flexibilidad, durabilidad, etcétera. Entonces, durante la construcción y a lo largo de su vida útil, y en muchos casos, también se tiene que requerir plantear alternativas para poder cumplir con las necesidades de un proyecto específico. Estas alternativas pueden requerir de análisis y cálculos adicionales de interacción suelo-estructura. En todos los casos, el diseño debe ser examinado de una manera crítica a la luz de la experiencia local, pero si nada de lo mencionado no se realiza, entonces se ocurre un gravísimo riesgo de que la construcción provoque catástrofes como lo son de los deslizamientos. Entonces, y eso pone en peligro por encima de lo material la vida de los que habiten tales construcciones. Otro de los riesgos está la sobresaturación del terreno por la cantidad de agua durante intensas lluvias y falta de canalización de aguas o drenajes. Entonces, una gran cantidad de agua proviene de las lluvias o las escorrentías acompañadas de la deficiencia de drenajes controlados. Es un factor muy común desencadenante de deslizamientos. Entonces, el exceso de agua en la formación disminuye la cohesión de partículas que lo conforman, aumentando la posibilidad de un deslizamiento. También existen los deslizamientos por actividad volcánica. Bueno, algunos de los más grandes deslizamientos están relacionados con la actividad volcánica. Previamente a la erupción de un volcán se producen generalmente sismos frecuentes de baja magnitud relacionados con el ascenso de masas de magma debajo del volcán. Entonces, los deslizamientos pueden estar relacionados físicamente con la erupción y coinciden con grandes explosiones en la cabeza del volcán. En las primeras etapas de la erupción se depositan flujos piroclásticos, los cuales forman nuevos domos o apilan algunos de los existentes, generando deslizamientos en las faldas del volcán. El depósito de materiales aumenta las pendientes de los taludes y los deslizamientos pueden continuar por varios meses después de la erupción. En ocasiones la altura del domo disminuye debido a los deslizamientos y se produce el movimiento de grandes volúmenes de residuos que cubren varios kilómetros cuadrados de área. Entonces, el problema más grande ocurre cuando esto pasa y no se tiene en cuenta qué está por debajo, qué poblaciones estén allí, y puede lograr que se produzcan catástrofes muy grandes. Entonces, también otro de los deslizamientos graves que ocurren son los volcanes nevados. Al ocurrir erupciones sobre los glaciales o depósitos de nieve o hielo, se produce la fusión del hielo o nieve por la alta temperatura de los materiales expulsados, que estos pueden ser flujos piroclásticos, como les mencioné anteriormente, o oleadas piroclásticas, llamados surges, flujos de lava o caída de piroplásticos. La erupción sobre glaciares puede generar también flujos de lodo. Bueno, mi nombre es Emilio Gómez, compañero. Buenas a todos. Yo les voy a continuar con la exposición. Otro de los factores desencadenantes de deslizamiento es las vibraciones producidas por explosiones. Entonces, sabemos que la perforación y voladura es una labor
prácticamente obligatoria en la minería, sobre todo si es a gran escala. Entonces, es necesaria porque para cargar los materiales, cualquier tipo de material rocoso que se vaya a extraer de un macizo, debe ser fracturado antes de que los equipos puedan interactuar con ellos al momento de hacer el cargue. Entonces, las voladuras detonan grandes cantidades de explosivos que tienen poder suficiente para no solo para fracturar la roca, sino que genera grandes vibraciones, a veces mayores a las que un determinado talud puede soportar. Entonces esto causa deslizamientos. Entonces, si la voladura no es muy tecnificada, no es bien tecnificada, no es bien calculada, podemos generar deslizamientos no solo en los taludes que están cerca a la voladura, sino en otros que están más retirados. En la imagen que está ahí, ustedes pueden ver que está la voladura arriba y al lado exactamente hay un talud. Ese talud se llama cara libre. Si ustedes ven allá al fondo, se ve donde se empieza a derrumbar. Esa voladura fue calculada para que derrumbara el talud. Pero así como esta vez fue calculada, puede que en ocasiones sin tenerlo previsto, genere los deslizamientos, y es ahí donde vienen los problemas. Entonces, dale a la siguiente, por favor. Bueno, la deforestación y la eliminación de la capa vegetal. Este es otro factor bien importante, muy común hoy en día, que ha sido identificada como un elemento muy importante en la desestabilización de las laderas, sobre todo en las zonas urbanas y zonas mineras, es donde más común se ve, más comúnmente se ven deslizamientos por este motivo. La tala de árboles, la quema indiscriminada en los bosques tropicales, especialmente cuando están cerca de núcleos urbanos, ha causado efectos catastróficos. Esta deforestación ayuda a que ocurra la erosión con mayor facilidad. Y también ustedes saben que la erosión es una causa de deslizamiento que más tardecito, más adelante les voy a nombrar también. Entonces, la cobertura vegetal lo que hace es que genera protección a la capa de suelo, pues, evitando que las gotas de agua o las aguas de escorrentía caigan directamente al suelo. Y las aguas de escorrentía también, cuando hay vegetación, circulan con menor velocidad. Y la erosión, uno de los factores que ayuda a la erosión, que determina la cantidad de erosión en un terreno, es la velocidad con la que viajan las aguas de escorrentía y la fuerza con la que las gotas impactan el terreno. Entonces, esto de la deforestación es bastante delicado y afecta muchísimo la estabilidad. Siguiente, Andrés, por favor. La composición del suelo y del subsuelo también es muy importante, que digamos que no es lo mismo tener un talud de roca, de una roca bien conformada o competente, que tener un talud de una arenisca, de una arcilla plástica, de una lodolita, sobre todo si hay presencia de agua. Entonces eso es muy importante. Entonces se entiende por estructura del suelo a la organización de las partículas que lo constituyen. Entonces la distribución de las partículas por tamaño es uno de los factores más importantes en este aspecto, porque, por ejemplo, ustedes hacen les pongo un ejemplo de perforación. Yo les comenté en algún momento que yo trabajo con eso. Uno perforando los primeros metros de un pozo, uno encuentra suelo. El suelo se derrumba con facilidad. Más adelantico, por lo general, se encuentran materiales aluviales, que son como piedras de río revueltas con arena. Eso se derrumba con muchísima facilidad. Así como en otra parte, puedo llegar y encontrar un meteorizado duro, que no se me va a derrumbar. Entonces, dependiendo de qué esté constituido el suelo y las primeras capas de los extractos más superiores de las formaciones, el talud va a tener una mayor resistencia o va a ser más frágil. Y de acuerdo a eso también se deben tomar los controles, porque cuando los materiales son sueltos, las aguas viajan con mayor facilidad a través de ellos. Entonces, mientras más agua, menos cohesión entre partículas y más posibilidad de derrumbe. También lo que les decía ahorita, la cantidad y las clases de arcilla. Eso es un factor muy importante cuando se miden las propiedades del suelo, porque dependiendo de estas cantidades y de estas clases de arcilla, se determina la afectación que el agua tiene sobre ellas. Y también es muy importante al momento de buscar la estabilidad de un talud. La siguiente, Andrés, por favor. También por la orientación de las grietas y las fracturas en la tierra. Entonces, en los suelos y las rocas, la estratificación, las discontinuidades son planos de debilidad. Son como
puntos de falla, o sea, puntos donde el terreno va a fallar. Y también funciona como conductores de corrientes de agua subterránea. Es normal, uno, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la perforación, uno está perforando en un sitio donde uno sabe que hay una falla, el pozo va a tener muchísima agua. Hay un río cerca, la falla es, como les dije, un plano de debilidad. Por ser más débil, por estar menos constituida, por ser menos competente, al agua le resulta más fácil viajar a través de la falla. Entonces, eso hace que cualquier talud que esté cerca a una falla o una discontinuidad en la estratificación sea más factible que le ocurra un deslizamiento. Otro de los factores es la erosión. Es muy importante también la erosión. Ya como les hablé ahorita, la erosión, ¿qué es? Básicamente desprendimiento, transporte y depositación de materiales. Entonces, el material se desprende. Por lo general, en donde se desprende siempre es en la parte más alta. Las aguas de escorrentía vienen bajando, desprenden material, lo transportan y lo depositan en otro sitio. Pero el material que se desprendió en la parte superior debilita el talud. Entonces, como solución a eso, lo que se hace es canalizar obras de drenaje, perdón, bioingeniería, concreto, lanzado, pernados, mallas de seguridad. Hay muchas maneras de controlar la erosión y de disminuir los efectos que ella causa. También tenemos que hay varios tipos de erosión, como por ejemplo la laminar, que es la que se inicia por el impacto de las gotas de agua contra la superficie del suelo. Esta es completamente, su actuación es por fuerza de la escorrentía, produciendo un lavado total de la superficie. O sea que ella lava todo el terreno y no forma canales, sino que toda el área se moja y por toda el área escurre. Esa es una erosión, un tipo de erosión. Esta es quizás la menos peligrosa para derrumbar un talud. La erosión por surcos, esta erosión se forman concentraciones del flujo, formando caminos, varios caminos alternos, se forman varios caminos sobre el talud por donde el agua va escurriendo y lógicamente a medida que se profundiza el camino, que más se va erosionando, más daño va haciéndole al talud. Otro es por cárcavas. Las cárcavas sí son bien peligrosas, las cárcavas sí crecen bastante. Entonces la cárcava que hace es un surco único que se va profundizando a gran velocidad porque es tan grande y le cabe tanta agua que prácticamente todo el agua de una determinada zona, en este caso hablando de taludes, se concentra en ese punto. Entonces ella no solamente va arrastrando sedimentos, sino que las paredes laterales de la cárcava también se vuelven un talud que también se va derrumbando. Entonces los taludes se derrumban no solo hacia la cara libre, sino hacia la cárcava también. Entonces las cárcavas son bien peligrosas. La erosión interna es cuando por dentro de la formación viaja agua. Esa agua hace un derrumbamiento, o sea, es como una socavación. Se va haciendo un hueco por agua que circula hasta que el suelo arriba no se mantiene y se hunde. Tenemos la erosión por afloramiento de agua subterránea, que dice es el agua cuando aflora en la superficie del talud o una ladera, arrastra partículas del suelo y produce el colapso, porque le va quitando internamente, es parecida a la que le hablé anteriormente, internamente va creando poros, va creando agujeros, surcos, que van generando el colapso del talud. Entonces, compañero, con esto terminamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado.